cuenta que somos una comunidad de aprendizaje continuo y compartir las experiencias y conocimientos de todos en las diferentes áreas de, pues, de la práctica de la calidad es algo necesario para que la industria, el servicio, logre alcanzar mejores niveles de desempeño. Como bien dice el presentador, el ingeniero Rafael, eh, hoy vamos a hablar de un tema crucial dentro de todas las organizaciones, independientemente del giro de ellas. Estamos hablando de el tema de cómo vamos a solucionar los problemas. Todos hemos sido ya practicantes utilizando varias metodologías, incluyendo el 8Ds, que es una de las más famosas, las 8 disciplinas. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de estudiar, analizar un poco en detalle cómo es que la industria automotriz eh, nos ha proveído de una metodología, una guía para que en los casos que sea posible implementarla, como serían los casos de toda la industria de la manufactura, eh, básicamente, pero no se descarta la posibilidad de que también se pueda usar en servicios, pues podamos tener otras opciones de cómo ir a fondo en la búsqueda de los problemas para solucionarlos, investigando, encontrando no solamente una causa raíz, sino varias. En este caso estamos hablando de más de una causa raíz que pudiera ayudarnos a encontrar la solución de un problema para eliminar la causa, ¿no? Que es el objetivo de la acción correctiva, buscar una serie de acciones que eliminen las causas. El objetivo, como ustedes pueden estar ya visualizando, pues se trata de dar una explicación, una introducción a esta guía. No podemos cubrir en 2 horas a profundidad el tema, pero vamos a hacer y puntualizar los aspectos más relevantes del proceso de la solución efectiva de problemas. Ese es el objetivo general y en particular, pues queremos que todos ustedes que son, en la mayoría de los casos, personas con experiencia lidiando con problemas, pues tengan otra alternativa, vean posibilidades de aplicación para ir más a fondo sobre cómo podemos trabajar en equipo, principalmente en la solución de los problemas que enfrentamos todos los días en nuestra empresa, en especial los problemas que tienen que ver con las quejas de los clientes y aquellos problemas que, siendo muy repetitivos, están causando ruido ya pues en el desempeño de la organización donde el centro de trabajo donde estamos nosotros prestando nuestros servicios. A ver, ahí estoy teniendo problemas con el mouse, pero bueno, este es el temario. A ver, no me brincaría una. ¿A quiénes está dirigido? Bueno, pues está dirigido a todos los profesionistas, personas que como yo y muchos de ustedes, pues tienen que eh, buscar la forma en que se logre eliminar definitivamente la fuente de los problemas, porque esto está causando ya serios impactos en la organización. Eh, Toda esta gente que tiene años practicando la gestión de la calidad, ya sea como auditores, como inspectores, como gerentes de calidad, profesionistas en el área, a todos los que son responsables de los sistemas de calidad, como coordinadores, como responsables del centro de control de documentos, que es por lo general la función que es asignada para darle seguimiento dentro de las empresas, a los auditores del sistema de gestión de calidad y a los inspectores de
de control de calidad. Esta presentación va a cubrir los siguientes temas. Principalmente son 8 pasos aproximadamente en los que vamos a enfocarnos. El primero es enterarnos de cómo vamos a administrar nuestras habilidades y buscar las primeras etapas, cómo vamos a gestionar la información que nos va a dar una idea del tipo de problema al que nos estamos enfrentando. Luego se forma el equipo para la solución de este problema y así sucesivamente vamos a ir viendo todos estos pasos que son los pasos críticos de un proceso de solución de problemas para que logre alcanzar el nivel de efectividad que estamos buscando. Por último, sé que va a haber una sesión de preguntas y respuestas y por lo pronto no sé si dentro de la dinámica se puede dar la oportunidad de contestar preguntas o nos esperamos hasta el final. Creo que la segunda opción es la indicada. Bueno, pues adelante, vamos a empezar con nuestra presentación en los temas que se mencionan. Para variar, pues todos los procesos tienen un diseño que usa el ciclo planear, hacer, verificar, actuar. En este ciclo, pues lógicamente, así es como está desplegada la guía, donde en su primera parte, pues nos toca estudiar el problema tal y como lo reportan, teniendo en consideración que de inicio, la forma en que se reporta un problema no necesariamente es el problema, es la primera impresión o la primera notificación del problema es la forma en que la parte afectada está percibiendo el problema, pero nosotros tenemos la obligación de ir más a fondo para encontrar realmente no solamente la falla en el proceso, en el producto o servicio, sino también la falla en los procesos internos que dieron origen a esa situación. Luego, en la parte de hacer, vamos a buscar asegurar que la solución se lleve tiempos marcados, que no sea, que tengamos límites de tiempo para tomar las acciones. Hay que pedir apoyo a los directivos para que se remuevan todos los obstáculos y también para que provean de los recursos que vamos a ir necesitando, dependiendo del tipo de problemas que nos enfrentemos. En la parte de verificación, pues vamos a asegurar que el equipo sigue el proceso. La guía pues va a ayudarnos con estos pasos a hacer sistemático el análisis hasta lograr encontrar las verdaderas causas raíz de donde vamos a partir para proponer las acciones correspondientes. Con esto, con las acciones, pues vamos a aprobar los planes. Ahí también se va a requerir el apoyo de la dirección, aprobando recursos para poder llevar a cabo esas acciones y vamos a priorizar la implementación de las acciones. Todo esto requiere de una cultura organizacional que poco a poco se tiene que ir dando de tal forma que todos seamos vistos como personas que vamos a tener una participación activa en la solución de los problemas de nuestros centros de trabajo. Esa es la dinámica del ciclo planear, hacer, verificar, actuar, como lo viene interpretando en este caso la guía CQI 20. La primera parte es enterarnos de un problema, como todos lo saben, nos llega por correo electrónico, nos llama un cliente o nos llega directamente ya un requerimiento de pago por un hecho de garantía o por la devolución de unos productos o servicios. Estos problemas también pueden incluir aquellos que nos dejan los auditores externos o los que identificamos en auditorías internas, los problemas de procesos internos, el desarrollo de nuevos productos en el ciclo APQP, etcétera.
así como los problemas de los proveedores, pero en el caso de los problemas de los proveedores, nuestra tarea es enseñarles a ellos a entender cómo es que queremos que nos contesten las acciones correctivas. Esto lleva un efecto dominó. Nosotros aprendemos y enseñamos a nuestros proveedores para que haya una continuidad en lo que queremos que sea la metodología para resolver problemas. Así es como se va dando una cultura organizacional dentro de nuestra empresa, pero también con nuestros proveedores. Algunos de ustedes están enterados de que las empresas, en su mayoría las de la rama automotriz principalmente, crean un manual de requisitos específicos hacia sus proveedores y un manual específico de requisitos de proveedores. El de requisitos específicos, pues habla de ciertos aspectos muy técnicos que quiere que los proveedores tengan esa capacidad para seguir siendo confiables, y con esos manuales se establece ya, pues inclusive la forma de trabajar para resolver problemas. En su gran mayoría, los manuales de la parte automotriz utilizan esta guía, la CQI 20, como una práctica recomendada para poder atender las situaciones de problemas que vienen de proveedurías. Como lo mencionamos, desde el punto de vista de procesos, nosotros vamos a analizar el problema, el proceso del problema con la metodología de un proceso que tiene entradas y tiene salidas. Así es como vamos a ir viendo cada una de las etapas para la solución del problema con esta guía. En la parte de la ocurrencia del problema o del evento, tal y como lo reporta el cliente o quien lo encuentre, pudiendo ser el caso de una auditoría externa o interna, hay que recabar información y datos que vamos a necesitar para poder hacer una mejor, un mejor análisis, una mejor decisión. Esto va a ser definitivamente necesaria la comunicación eh, del evento que nos llega, como ya les decía, a través de un correo electrónico, o puede ser una no conformidad de auditoría, o puede ser una situación dentro del mismo proceso en nuestra empresa. La recolección de datos lleva consigo pues a establecer la forma en que vamos a reaccionar. Con esos datos preliminares vamos a darnos una idea de cuál es la extensión de ese problema y vamos a establecer las medidas de contención necesarias. Aquí se tiene que empezar a formar un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo tiene que saber utilizar las formas no solamente de hacer que el equipo sea más efectivo en su desempeño en la solución del problema, sino también en la forma en que va a obtener el análisis de ese problema. Aquí se recomienda usar pues esos 6 amigos a los que en auditoría se les llama los 6 amigos del auditor, que es para toda información, o también se les conoce las 6 obviedades de la noticia, donde todos sabemos que si una noticia en un periódico no tiene esta información, no está completa. Igual, cuando estamos definiendo el problema, necesitamos asegurarnos que tenemos estas 6 obviedades. ¿Qué problema es? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y quiénes son los responsables o quienes nos están informando del problema? ¿Dónde ocurrió? No nada más es la ubicación geográfica, sino también dónde ocurrió en el producto o servicio. Para eso podemos recomendar algunas metodologías que se han venido implementando de manera paralela en la implementación de sistemas de calidad. La guía recomienda tener un dueño del problema, que puede en ese caso ser
el gerente del departamento afectado. El mismo gerente va a establecer un líder, la necesidad de contar con una persona que lo apoye en el desarrollo y coordinación del equipo, y los demás miembros van a ser facilitadores. Algo que nos recomienda la misma guía es que eh, los problemas de diseño van a requerir que el dueño sea siempre alguien de ingeniería de producto. En los problemas de producción, puede ser el gerente de producción o puede ser eh, el gerente de ingeniería de manufactura. No siempre el personal de producción tiene acceso al conocimiento de cómo se diseñó el layout de la línea, sobre la cuestión de tiempos y movimientos, los equipos, la eficiencia operativa, y es por eso que se recomienda que sea una persona con amplio conocimiento en el diseño y el tooling o el herramental de los procesos, quien tenga en ese caso la posición o función de dueño. Dentro de otras de las recomendaciones que nos hace esta guía es que de preferencia que no sea nunca el personal de calidad el dueño del proceso, como suele ocurrir en muchas empresas, que independientemente de que el problema sea de compras, o sea de ventas, o sea de otro departamento, almacenes, control de materiales, que siempre quieren que sea alguien de calidad el que tome la batuta sobre el seguimiento del control del problema. Un método que tenemos disponible es el de los 6 sombreros. Este método, que ya tiene tiempo siendo usado en la industria, nos ayuda a organizar las funciones del equipo. El sombrero azul viene a ser el dueño del proceso o el líder, quien va a ser el que coordine las reuniones, coordine al equipo en definiendo los roles, entre estos, los que vamos a ver en cada uno de estos casos, ¿no? El sombrero amarillo va a ser una persona cuya principal participación va a ser eh, buscar ser positivo ante las propuestas lluvias de ideas que se hagan, y ver las cosas de una manera optimista. El sombrero blanco es una persona que se va a apoyar más en discutir y analizar los datos para hacer uso o sea, para tomar decisiones que estén basadas en hechos. El sombrero negro, opuesto al sombrero amarillo, pues es una persona negativa en el sentido de que es crítico, que es cauteloso y todo lo mira con escepticismo, pero es necesario que existan ese tipo de roles, porque muchas veces, por darle la razón al coordinador, jefe del equipo, se dejan llevar con una idea que no tiene totalmente los suficientes fundamentos para ser considerada pues la definición verdadera del problema. El sombrero rojo pues es una persona que le da chispa al equipo, es quien tiene la parte emocional eh, y la creatividad, ¿no? Está en el sombrero verde. En el sombrero verde vamos a ver una persona que está continuamente dando ideas de cosas que no se le ocurrió al resto del equipo. Entonces, al ir a fondo en esta metodología, pues se puede analizar a quiénes les vamos a asignar los roles dependiendo de cómo los conozcamos, ¿no? Quiénes son buenos en análisis de datos, quiénes son buenos coordinando actividades, a ver quién es el negativo que nos puede ayudar a, a buscar ángulos diferentes de ataque para estudiar este problema. Necesitamos también a alguien positivo y alguien que sea muy bueno proveyendo ya evidencia dura con la información analizada de datos que estén disponibles. En esta parte, pues también estamos viendo como un proceso, hay que tener entradas y salidas. El proceso es revisar esas necesidades, ¿no? Para poder tener un equipo que sea completo.
De entrada vamos a tener los datos preliminares, cómo nos llegó la información por parte del cliente o del auditor externo, auditor interno, o del proceso, como un problema que surge mientras se está ensamblando un producto o se está realizando un servicio. Eh, perdón, parece que por ahí una mano. Eh, bueno, el conocimiento del problema ya definido con el análisis que hicimos y las acciones de contención. Las acciones de contención, pues no son más que aquellas acciones que buscan detener que el problema siga ocurriendo donde se haya identificado que es la fuente y evitar que si hay producto en stock, en almacén, antes de ser liberado o en tránsito, se puedan realizar ciertas actividades que nos permitan evitar que ese producto llegue al cliente con el problema o la no conformidad. Dentro de las necesidades de capacitación en la parte de los miembros del equipo, pues se necesita incluir miembros con liderazgo. Esto se cumple con el dueño del proceso, que por lo general es el gerente del departamento afectado. Y ya dijimos que el liderazgo de un problema de diseño, pues lo va a ejercer el gerente de ingeniería de producto. Y si se trata de un problema de producción o procesos, pues el liderazgo lo puede ejercer el gerente del área de ingeniería de manufacturas. Bueno, aquí tenemos que tener personas con habilidades y conocimientos en diseño de producto, en diseño de proceso, en requisitos del cliente, en todos los aspectos que están involucrados. Gente que nos dé resúmenes de garantías con hechos similares para poder hacernos una idea de cuáles son las tendencias que hemos tenido eh, en un periodo considerable de tiempo, que pueden ser los últimos 3 años, 5 años o en lo que va del año. Cómo se ha comportado ese tipo de problemas o de cuasi problemas. Cuando decimos cuasi problemas, pues nos referimos a un problema que se detectó a tiempo y pudo resolverse antes de que llegara al cliente. Si tenemos toda esa información, nos vamos a dar una idea de que pudiera darse el caso de que algunos de estos cuasi problemas no fueron detectados y por lo tanto pudieron escapar hacia el cliente. Aquí la salida de la formación del equipo, pues es que vamos a contar con miembros de equipo que estén empoderados, bien entrenados y que conozcan bien su rol para no tener que estar discutiendo y perdiendo a veces tiempo en discusiones que no llevan a nada más que a perder el tiempo, que es una de las principales deficiencias del trabajo de equipo. El gap más importante para que la solución del problema sea y logre el objetivo de ser una solución efectiva es la brecha o gap que hay en los conocimientos de los miembros del equipo. De esta forma podemos decir que los problemas que sean muy sencillos o que sean de dominio de conocimiento del responsable del área donde sucedió el problema, pues se van a resolver por esa misma persona. Es el hágalo usted mismo. No requiere ir a profundidad siguiendo la metodología CQI 20, pero en sí, vamos a ver ahorita en las siguientes filminas que hay que considerar los modos de falla de nuestros análisis de riesgos para estudiar si estos modos de falla estaban ya identificados y de esa manera poder demostrar si las acciones que teníamos implementadas como preventivas o detectivas en nuestros análisis de modos de falla, en nuestros análisis de riesgos, han sido o no efectivas. Eso sería una evidencia que demostrara que posiblemente no. Y esa también sería una evidencia que nos va a ayudar a recoger datos que posteriormente vamos a presentar en las reuniones de revisión, donde hay uno de los tópicos es precisamente evaluar si las acciones tomadas para atender
riesgos y oportunidades fueron o no efectivas. Entonces, todo tiene que ver con el tema que acaba de pasar hace unos momentos, la formación, la capacitación. Para poder resolver problemas, las empresas, todos tenemos el compromiso de enseñar conocimientos sobre el proceso, pero también en la solución de problemas. Para eso se tienen alrededor de 45 herramientas diferentes que van a ser parte del arsenal en los que los miembros de los equipos que son asignados para la solución de problemas o en general dirigidos en el programa de capacitación de la empresa se van a tratar de desarrollar con tal de que independientemente del departamento donde se tenga que formar un equipo y de los miembros, todos tengamos esa capacidad para poder participar y contribuir con los conocimientos que se nos van a pedir según el rol que nos corresponda. En las primeras etapas donde nos llega el problema, lógicamente la primera reacción que tenemos es compartir ideas sobre lo que es y lo que no es. De ahí nacen hipótesis que vamos a tener que despejar para ir avanzando en la investigación. El grado de dificultad pues va a depender de esa severidad del impacto del problema, pero más que nada también va a depender de la brecha de conocimientos. ¿Con quiénes cuento? ¿Qué conocimientos tenemos? ¿Necesitamos contratar un experto en la materia que sea de origen externo? ¿O necesitamos invitar a un experto en la materia que sea un miembro más de nuestra organización, pero quizás que esté en otra planta o en otro departamento? En las brechas sencillas, pues vamos a tener el caso de que puede ser resuelto el problema por la misma persona responsable o dueña del proceso. Un problema elemental puede ser eh, que no aparecía, por ejemplo, una especificación o que la especificación estaba obsoleta y pues la acción a tomar pues es algo obvio, ¿no? Tenemos que volver a imprimirla, tenemos que asegurarnos de que esté disponible en los lugares de uso y no requiere un seguimiento CQI de 9 pasos para poder resolverlo. En otros casos vamos a tener que hacer análisis más profundos, estamos hablando de complejidad media, donde vamos a usar herramientas estadísticas. Las herramientas estadísticas elementales o fundamentales, como son histogramas, paretos, todo lo que nos ayude a hacer que la información tenga un sentido, ¿no? Viendo los datos de manera a granel no vamos a poder eh, ver ninguna tendencia, pero si empezamos a usar las herramientas con las que debemos volvernos expertos en su uso, pues vamos a empezar a, a poder tener un buen análisis, una buena, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo vamos a poder discernir cuál es el verdadero, la verdadera información que nos va a ayudar a resolver el problema? Los problemas muchas veces se atienden con la primera idea que se le ocurre a alguien de los miembros de la organización. A veces es un gerente, a veces puede estar de manera malintencionada, dirigida en la dirección conveniente para ese gerente, para no recibir una reprimenda por los altos directivos. Simple y sencillamente va jalando la opinión de los miembros del equipo en una dirección que no es la correcta. Entonces aquí vamos a fundamentar toda idea con el análisis de datos. Para aquellos problemas que sean de gran brecha, donde no tengamos el conocimiento o que tengan un impacto, severidad o costo muy altos, pues aquí sí, tenemos que utilizar toda la guía de CQI 20, principalmente porque de esta manera, en una forma sistemática, vamos a ir evitando caer en, o en, o en las soluciones parciales que no son lo que queremos para nuestra solución de problema. No queremos soluciones temporales, queremos una solución permanente que evite la recurrencia del problema. Para eso es que vamos a utilizar en estos casos grave impacto
costos altos o conocimientos que requieren conocimientos especiales, vamos a necesitar un seguimiento CQI en toda la extensión de la palabra. Bueno, en toda esta la definición de los problemas, pues el equipo tiene que ser formado por un equipo multifuncional, personas de diferentes actividades, dependiendo del tipo de problema. En las áreas de manufactura, pues vamos a tener gente de calidad, gente de producción, gente de ingeniería de manufactura, gente del área de ventas, de mantenimiento y todos aquellos que sean invitados por el líder asignado por el dueño del proceso, que en este caso, pues, sería conveniente que fuera el gerente del departamento. Hay que ver los problemas como oportunidades de mejora. Acuérdense que la acción correctiva es una forma de implementar mejoras, pero una forma forzada por la necesidad. Entonces, necesariamente va a haber muchas mejoras, no solamente la solución del problema, sino como un impacto en efecto dominó, va a haber mejoras en otras cosas, ¿no? Como va a haber mejoras en formación del personal, en la documentación afectada, en los modos de falla, en la infraestructura, en la seguridad, etcétera. Para eso también es importante que el equipo vaya estableciendo algunas métricas que le permitan ir viendo el desenvolvimiento y de la implementación. En este tiempo podrían incluirse métricas que hablen del porcentaje de las acciones que se van a ir tomando con respecto al tiempo estimado del programa, cuál es el porcentaje de alcance o logro de lo planeado contra lo logrado. También puede ser la situación de repetibilidad de causas, ¿no? Eso nos podría ayudar los análisis de garantías o la persona que está apoyando mucho en la parte de análisis de datos. Una vez que ya tenemos analizado todos los datos, el equipo se reúne lógicamente y va a hacer la definición o descripción del problema. En este caso, con toda esa información que ya tenemos, datos preliminares, los conocimientos del problema, las acciones de contención ya implementadas para detener, la, evitar que el problema siga ocurriendo, ya sea en los procesos o en los productos ya terminados, pero que todavía no llegan al cliente, o inclusive en los que ya llegaron al cliente, proponiendo como acciones de contención procedimientos de reparación de los problemas que se presentan en el producto. Estamos hablando de producto físico. El problema ya se va a definir y este va a quedar declarado con una definición detallada, de tal manera que el problema ya no es necesariamente tal y como nos lo informó el cliente o como nos lo informó manufactura, sino que vamos a tener un problema que todos ustedes, los que han auditado, los que están auditando, saben que los problemas ahora tienen que definirse cuando menos considerando tres elementos. Primero, ¿cuál es el problema? ¿En qué forma se está dando la no conformidad o el defecto? Y para eso tenemos que pensar en términos del objeto. ¿Qué tiene, qué tiene el problema, no? Y en el defecto, ¿qué es lo que no se está cumpliendo en el objeto o en el producto? Hay que considerar el requisito que se está afectando, lo que debería de estarse cumpliendo y no se está cumpliendo. Podemos usar además información de referencia, no nada más la que nos pide la norma, sino también los planes, procedimientos, el análisis de fallas, de riesgos que tenemos en ese proceso. De ahí vamos a ver cuáles son los requisitos que están siendo afectados. Y en base a eso, una vez que ya sabemos qué es el requisito, cuáles son los requisitos que están siendo afectados, pues vamos a reunir la evidencia objetiva
que nos permita sustentar el problema. Se necesita pues obtener la mayor parte de evidencia posible. Es muy importante que, pues que, como sucede en las auditorías, ¿no? Tenemos que recabar cuando menos 3 evidencias de conformidad, y si sucediera por ahí alguna de no conformidad, pues pedimos más, de tal manera que si se sigue repitiendo el problema, pues se convierte en una no conformidad de otro nivel, considerando pues todos esos aspectos, principalmente al cliente. Y luego pues ver la magnitud del problema. También de eso depende definir si el problema se queda para ser atendido completamente con la metodología que estamos estudiando, o si se puede resolver de una manera sencilla y por el mismo dueño del proceso. Después de que ya tenemos definido el problema, tenemos que establecer las medidas de contención. Ahora sí, estuvimos teniendo medidas de contención sobre lo que se nos ocurrió que era el problema, pero ahora que ya tenemos una descripción más detallada del problema, pues vamos a tener contenciones que van un poco más allá. A lo mejor antes de liberar el producto, una vez que ya tenemos el análisis de datos completo y todo el análisis de otra información completa, pues ya sabemos que además de lo que ya habíamos hecho como contención, tenemos que agregar otras contenciones. Vamos a pedirle quizás al departamento de ingeniería de producto que nos haga un procedimiento de reparación muy bien detallado para enviárselo al cliente, o a los centros de reparaciones que hemos asignado para que atiendan este problema como parte de la extensión de nuestro departamento de garantías. Lo principal con todo esto es identificar todo lo sospechoso. Si es producto, dónde está el material sospechoso. Si es producto en fase de proceso, si en las líneas de ensamble, aislar o segregar todo ese material que tiene sospecha de que no se encuentre cumpliendo los requisitos. Si ya tenemos producto terminado en nuestros patios o en nuestros almacenes de embarque, aislar ese producto que tiene problemas, que sabemos que está sospechoso y necesitan aplicarse medidas de contención. Entre esas medidas de contención, pues habrá necesidad de verificar el cumplimiento de todo ese producto antes de poderlo considerar listo para ser liberado al cliente. Esa relación de las verificaciones se va a documentar. Vamos a necesitar mantener ese registro como evidencia de que implementamos las medidas planeadas, las medidas de contención planeadas, y que se logró revisar el producto, ajustar los procesos y hacer todo aquello que se nos haya ocurrido que puede ser necesario como medidas de contención. Debemos evitar que el producto llegue al cliente. Proteger al cliente es lo primero. Después vamos a irnos hacia atrás para hacer todas las contenciones internas en los procesos, en las áreas de servicio, en las áreas de proveeduría, etcétera. Al final, cuando ya tenemos identificados todos los materiales, pues vamos a hacer disposición de ellos. Aquí entra el proceso de Material Review Board, el MRB famoso, donde un equipo de personal debidamente autorizado, incluyendo el personal de ingeniería de diseño, que es dueño de los diseños del producto, va a ser requerido para que autorice la disposición. Si es dentro de todas las disposiciones, ustedes saben que puede que sea scrap, o sea, que ese material ya no sirve y se tiene que, pues, rechazar y tirar o reciclar. Puede también ser reclasificado, y en ese caso, pues ahí entra ingeniería de producto o ventas
que va a decidir y va a autorizar dónde se puede utilizar ese producto o en qué forma se puede ofrecer ese servicio. Puede también ser un reproceso, que puede ser un retrabajo o una reparación. Volviendo hacia atrás en lo que era el vocabulario de calidad de las definiciones anteriores a la 9000-2015, había una diferenciación entre retrabajo y reparación. Ahora solamente aparece como reproceso, pero antes se decía que un retrabajo era una actividad que no afectaba a la integridad del producto, al diseño ni a la conformidad del producto o servicio, sino más bien era una actividad sencilla, como cambiar una parte, como retocar una superficie, algo sencillo que no tenía un impacto en el diseño. No era, por ejemplo, una reparación, ya era en un producto es modificar una perforación, cambiar un material por otro, eso ya tenía que ser autorizado por ingeniería de producto, por diseño. Otras disposiciones también, pues podríamos estar analizándolas, pero quienes son y están familiarizados con el proceso de Material Review Board, el MRB, saben que estas disposiciones siempre están siendo autorizadas por un panel de personas que tienen la autoridad para poder decidir si esa disposición procede o no, considerando que el dueño del diseño o el dueño de la decisión, si es un servicio, puede ser el área de ventas. En el área de productos, el dueño del diseño es ingeniería de producto o diseño. O en algunos casos el departamento de investigación y desarrollo, R&D. Si voy muy rápido o hay alguien que por ahí tenga alguna duda sobre lo que hemos visto hasta este momento, puede guardarse la pregunta al final o puede interrumpirme. Lo que no quisiera es hacer yo obvio que estoy haciendo las cosas con la claridad suficiente para que llegue a nuestra audiencia de esa manera y no nos quedemos con dudas. Tomen nota y si es así, pues al final podemos revisarlo. Eso eh, dentro de las actividades de contención, pues vamos a tener que establecer dónde se encuentra el producto sospechoso. Puede ser que ya esté en manos del cliente, puede ser que esté en tránsito, puede que lo tengamos en proceso, puede que esté en los almacenes o puede que esté en otros sitios. Todo eso se tiene que aclarar y dentro de la misma guía CQI 20, el formato de seguimiento nos provee los espacios para identificar qué tanto producto se encuentra en cada una de esas ubicaciones y de esa manera, pues, asegurarnos que la implementación de las acciones de contención cubren todo el producto sospechoso. Sospechoso en el sentido de que tenemos duda de que lo que estemos listos para liberar esté libre de ese problema. Así que lo mejor es cerciorarnos. Una vez que tenemos un cliente que está inconforme, insatisfecho, pues lo mejor es cerciorarnos tomando las acciones de contención que pueden incluir inspecciones, verificaciones, pruebas, procedimientos de reparación, etcétera. Una vez que ya tenemos definidas las acciones de contención y están ya corriendo, ahora vamos a iniciar con el análisis de causa raíz. Y es en esta parte donde la mayoría de nosotros hemos encontrado, ya sea por auditoría, nos han encontrado y hemos encontrado en auditorías que es un punto débil dentro de la solución de problemas. Casi por lo general, la causa raíz puede que no tenga una muy buena relación con la acción tomada o no se haya demostrado que la acción correctiva elimina, perdón, elimina realmente la causa raíz. Entonces aquí el proceso se vuelve un poquito más complejo porque vamos a tener que
tomar en cuenta todas las evidencias que ya hayamos recabado. El equipo de solución efectiva de problemas nos tiene va a tener que apoyarse en todo eso que ya logró, de la información que ya analizó, haciendo uso de los registros y los análisis de modos de falla. Y con esto se va a lograr hacer la determinación primero de las causas raíz potenciales, o sea, las que llevaron a un modo de falla, que es el reclamo que el cliente está haciendo. Y para luego terminar todo esto con la definición de las verdaderas causas. Aquí es donde vamos a diferir un poco del método 8D, porque en esta metodología las causas que nos está obligando a encontrar son tres: la de ocurrencia o causa técnica, la de detección, que es por qué el problema no pudo ser detectado y escapó al cliente, y la sistémica, que puede incluir las dos anteriores: la de ocurrencia, donde sucedió el problema, la fuente del problema, por qué no se pudo detectar y por qué el sistema documentado no fue capaz de prevenir que ocurriera el problema y que escapara hacia el cliente. Entonces ya tenemos claro que vamos a trabajar en mejorar el proceso afectado de donde salió el problema. Vamos a trabajar en mejorar los métodos de detección, tanto por parte del área de donde se está realizando el producto o el servicio, como también en los métodos de inspección, pruebas que hacen que el producto o servicio sea liberado. Y luego las acciones van a terminar impactando a la documentación, que de antemano ya tenemos identificado modos de falla que pudieran haber estado ya abordados en el análisis de riesgo, o quizás no estaban abordados, o las acciones que se tenían asignadas no fueron lo suficientemente eficaces para prevenir el problema. Estamos hablando de las acciones para prevenirlo, los controles preventivos y los controles detectivos. Este proceso mantiene una relación con los modos de falla que las normatividades en el área automotriz, y ahora con la versión 2015 de la ISO 9001, nos obliga a identificar riesgos y oportunidades. Y pues un método para hacer este tipo de análisis, y quizás el más completo según la norma 31001, que es la de análisis de riesgos, nos dice que el método de análisis AMEF es uno de los mejores, el más completo, y por eso hago referencia a él, ¿no? En la industria automotriz, este es el método que se usa. Nosotros lo usamos porque somos parte de la industria automotriz o de la industria del transporte, y muchas empresas, incluyendo servicios, pueden implementar de manera muy sencilla los análisis de riesgo con este método. Cuando hablábamos de las causas de síntoma, eh, esta es el primer acercamiento que tenemos de las posibles causas del problema como lo reportó el cliente. Si vemos un ejemplo para entender un poco más cómo es que un síntoma no puede ser necesariamente la causa verdadera, pero sí está atrás de la causa verdadera. Si vemos el ejemplo, tenemos el síntoma uno es que nosotros por la mañana queremos encender el vehículo, el carro, y no enciende. Ese es un síntoma. El segundo síntoma sería que la batería está muerta. Esa sería, en este caso, la causa del síntoma 1. Y la razón por la que esa batería está muerta es quizás porque el alternador ya no está trabajando, no está cargando, ¿no? Pudiera ser también que la vida útil de la batería ya ha llegado a su punto final, pero en este ejemplo estamos, como ha sucedido a ustedes, a mí me ha pasado varias veces,
que el alternador deja de cargar y la batería no recibe carga y pues amanece muerta. Entonces, el síntoma 3 es la causa para el síntoma 2. Y así sucesivamente todos debemos de considerar esto como parte de del primer acercamiento y no caer en la trampa de querer decir que la primera cosa que se nos viene a la mente como que, la batería está muerta, esa es la acción, esa es la causa raíz. Y después queremos ah, aplicar una acción correctiva que puede ser ir a comprar otra batería o recargarla, diciendo que el verdadero problema, la verdadera causa, está en que el alternador no está cargando. Entonces, así es como tenemos que visualizar eh, la efectividad de esta guía, porque no nos permite que tomemos acciones sobre síntomas, sino quiere que lleguemos a la verdadera causa raíz para que las acciones que vayamos a tomar realmente eliminen el problema. El problema que nosotros estamos viendo en este ejemplo es que el automóvil no enciende. Entonces, llevar a reparar el alternador o cambiarlo por uno reconstruido, pues va a eliminar las dos causas anteriores, pero la principal, la que nos dio origen al problema, que es, en este caso, como podría ser la causa que el cliente nos está reportando. Pero nosotros como equipo de investigación tenemos que ir más allá, viendo las otras causas que están encadenándose y no quedarnos con lo que el cliente nos dijo y lo que se nos ocurrió en la primera reunión o en el primer intercambio de ideas en un brainstorming, en una lluvia de ideas. Una herramienta que pues se ha utilizado mucho, si el modo de falla. Ya tenemos claro que después de que el cliente nos informó el problema, tenemos claro que nosotros hicimos una redefinición del problema, ahora considerando los tres elementos básicos que es qué tipo de problema es, qué requisito está afectando y cuáles son las evidencias que recabamos con la información que tenemos disponible. O si queremos ir más a fondo y no conocemos del tema, pues contratamos un experto o invitamos a un consultor o invitamos a alguien experto en la materia, personal de otro departamento que nos pueda ayudar en el equipo. Entonces, con esa definición de problema, estamos realmente identificando el modo de falla. Todavía no estamos llegando al verdadero problema. Puede haber más de un modo de falla y puede ser que al hacer el análisis de las tres causas, veamos que el problema ocurrió en un proceso y ahí hay un modo de falla, pero también al verse afectada la detección porque permitió el escape del problema, ahí encontramos otro modo de falla y vamos a la documentación y pudiera ser que el problema también se encuentre en otros documentos del sistema de calidad y ahí vamos a encontrarnos con modos de falla. Puede ser que el proceso de auditoría no haya sido capaz de detectar el problema en los documentos y ahí el modo de falla de la auditoría, del proceso de auditoría, tendría que ser también considerado para ser analizado. Hay que preguntarnos siempre, por medio de hipótesis y las asunciones, cuáles fueron entonces esos modos de falla que nos han llevado a concluir esto que de manera preliminar ya tenemos definido como el problema. El modo de falla basado en el análisis que hicimos de los tres elementos que componen de manera más completa la definición de un problema. Ahora hay que ir a la definición del modo de falla potencial, de las causas del modo de falla potencial.
Aquí tenemos que definir, pues lógicamente, otra vez cuáles son esas fallas o esas modos de falla, por qué ocurrieron, por qué escaparon y por qué nuestro sistema de calidad, nuestra planeación interna no fue capaz de detectarlo. De entrada tenemos la descripción que el equipo ha dado del problema, una vez que ya pasó del análisis de síntomas, y vamos a hacer una examinación técnica de esa ocurrencia. Si fue un proceso de producción, tenemos que hacer un análisis técnico de esa ocurrencia. Si fue un proceso de compras, un análisis técnico del proceso de compras, hasta de encontrar las causas de ocurrencia y las causas que permitieron la fuga de ese problema hacia el siguiente proceso o hacia el cliente. En la parte de examen sistemático, pues vamos a ver qué documentos son los que nos van a proveer la información que nos permita decir, esta es la causa del problema, por qué ocurrió, y esta es la causa del problema, por qué se escapó y no pudimos detectarlo. Este método de análisis lo recomendamos a través de los manuales que le enviamos a los proveedores, por ejemplo, pero internamente le conocemos como las 3 legs y 5 porqués. 3 piernas y 5 porqués para cada pierna. Ese análisis nos va a permitir llegar hasta la verdadera causa raíz de donde vamos a partir para proponer acciones correctivas. Esta es una metodología muy sencilla. En el 8D ya la teníamos, pero ahora son 3 causas. Vamos a atacar el proceso donde ocurrió el problema. Vamos a identificar la causa. ¿Por qué ocurrió? Y luego vamos a ver por qué no pudimos detectarla. ¿Había verificaciones o no en el proceso? ¿O se hicieron algunas inspecciones o pruebas? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no pudimos detectarlo hasta llegar a la verdadera causa? Y luego vamos a ver la parte del sistema o la documentación, que es la planificación interna. Y con esto vamos a encontrar las verdaderas causas raíz, que es el talón de Aquiles de casi la mayoría de los sistemas de calidad. Casi por lo general, el no contar con un análisis sistemático de estas 3 causas y utilizar solo el 8D nos deja con esa incertidumbre de que a lo mejor le atinamos a encontrar la verdadera causa que está causando la mayor parte del ruido, o quizás no, no tenemos la verdadera causa, y a la hora de implementar la acción correctiva gastando recursos no solamente de tiempo del equipo, sino de dinero, invirtiendo, la verdadera causa sigue viva y está sin atenderse, lo que significa vamos a tener recurrencia del mismo problema. La industria automotriz recomienda este método, aplicando el análisis de las 3 piernas y 5 porqués para llegar a la verdadera causa raíz. Todo esto es un tema profundo de análisis, y pues la guía misma nos está proveyendo ejemplo de cómo se puede realizar. Ahí mismo viene un ejemplo detallado, inclusive viene un formato para tomar en consideración checklist, o sea, lista de verificación para asegurarnos que estamos haciendo las cosas correctamente, que sí encontramos eh, las verdaderas causas de ocurrencia, escape y sistema. Esta herramienta, pues, eh, viene bien detallada, bien explicada en la misma guía, y no es parte de este curso, pero sí lo estamos mencionando porque sé que algunos de nosotros, de los que están ahorita en la audiencia, tienen experiencia aplicando el 5 porqués, pero por lo general lo hacen para una causa, ¿no? Ya sea que se vayan por el Ishikawa con las causas del modo de falla, que puede ser un 6M o un 4M, y ataquen análisis de causa para esos 4Ms, pero no para las causas de escape ni la de sistema.
Bueno, la verdadera causa raíz que incluye la ocurrencia, el escape del sistema, debe de ser verificada con una lista de verificación. Como les mencionaba, la misma guía nos proporciona, va a permitir al coordinador del equipo, al líder, asegurarse de que las causas verdaderas han sido realmente identificadas. Una de esas primeras cuestiones que tenemos que verificar, como en nuestras listas de auditores, es si esa causa o las causas está debidamente respaldada por información y datos históricos, los problemas de garantías, los análisis de datos, las tendencias que hemos visualizado en los problemas que ocurren en los procesos, los análisis que ha hecho venta, los análisis que han hecho los dealers, etcétera. Aquí viene un punto muy importante que dice, ¿puede encender y apagar el problema? Eso se refiere a un ejercicio que se utiliza para confirmar que que la causa raíz que tenemos identificada, si aplicamos el control que va a ser la acción correctiva, se va a detener. O podemos replicarla. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente de plástico donde mi esposa me pone los sagrados alimentos y lo llevo al microondas y no es un recipiente de plástico adecuado para el microondas, el problema que voy a tener es que se va a deformar y se va a tirar, ¿verdad? Los alimentos. Entonces la solución, la causa raíz va a estar claramente identificada ahí, pero luego la posible acción correctiva sería comprarme un recipiente que sea resistente al microwave, a las microondas, y entonces el apagar o prender no se refiere a apagar o prender el horno, sino pero en los procesos y en los servicios podemos replicar el problema y asegurarnos que hemos identificado la causa que los origina y luego aplicar la remoción de la causa para solucionarlo. Entonces, estamos aprendiendo y apagando el problema. Con esa técnica de examinación, vamos a asegurarnos de que la causa que estamos identificando sí es una causa verdadera. Eh, También hay que considerar el sistema de medición. Lógicamente, como todos quizás sepamos, si un proyecto Six Sigma, por ejemplo, no está bien sustentado con un medición aprobado, se viene abajo, se viene abajo. Lo mismo sucede en la aprobación de partes por medio de PPAPs. Si no hay un sistema de medición, pues lógicamente el proveedor no puede demostrar que su sistema de medición es capaz y confiable, pues se viene una desconfianza enorme por su sistema que no nos va a asegurar la continuidad o consistencia de suministro de partes conformes. Entonces, es muy importante que el sistema de medición esté debidamente aprobado, considerando todos los factores que afectan en un sistema de medición, que son la persona que hace la medición, el equipo de medición, el medio ambiente, el método, procedimiento, etcétera. Hay que confirmar también si se han evaluado todos los modos de falla. Si ya vimos que puede que los modos de falla hayan ocurrido no nada más en el proceso donde se detectó la fuente del problema, sino que también hubo modo de falla en la documentación, hubo modo de falla en el área de inspección y pruebas. Tenemos que evaluar todos esos modos de falla y proponer acciones preventivas y detectivas que permitan asegurar que estos riesgos van a ser abordados correctamente. Luego, pues hay que demostrar que se puede controlar el modo de falla, considerando lógicamente que la causa raíz de escape sea identificada y que se sigue el experimento
de replicar el problema de tal forma que nos queda muy claro que sí tenemos, pues tenemos una causa verdadera identificada. Se involucró a la gerencia en la determinación de las causas raíz. Eso es parte esencial. El equipo, como ya lo habíamos mencionado, incluye al dueño del proceso. Entonces, es por eso que también es importante que dentro de este equipo de solución de problemas esté la gerencia del departamento afectado, porque de él depende que este punto sea debidamente considerado como aprobado. Y luego, pues hay que considerar si se revisaron con las partes interesadas los análisis de causa raíz, de ocurrencia, escape y sistema. Cuando me refiero a causas interesadas, pues saben que puede ser nuestro mismo sistema de capacitación, los clientes, el experto técnico externo, etcétera. Bueno, con esta lista de verificación nos damos una idea, el equipo, si la causa que ya tenemos definida como causa raíz es de invertir dinero. Antes de hacer esa inversión, pues vamos a tener que hacer esta evaluación. Y la incluyo aquí, aunque viene muchas otras listas de verificación en la guía, en el manual de CQI 20, la incluyo aquí porque sí es relevante que tengamos consideración de que el equipo está haciendo un análisis, una evaluación de las causas que ha determinado a través de su análisis de 3 piernas y 5, porque es 3 legs, 5 eyes. Bueno, una vez que ya tenemos identificadas las causas verdaderas, ahora sí podemos hacer una selección de las acciones correctivas. En esta etapa, el equipo de solución efectiva de problemas va a identificar qué acciones correctivas deben de implementarse visualizando que éstas deben eliminar las causas que ya identificamos. Vamos a ver esto como un proceso. Recordemos que las guías de las normas de gestión nos dicen que cuando algo se gestiona como un proceso es más fácil solucionarlo, es más fácil administrarlo. Bueno, pues entonces con esa misma metodología del enfoque de proceso, vamos a tener entradas y salidas, y las entradas en este caso serían eh, las causas verdaderas de ocurrencia, de detección y de sistema. Y los resultados de esta parte de la selección de las acciones correctivas nos va a llevar a la necesidad de confirmar a través de pruebas si los resultados son los que esperamos de manera cuantitativa, ver si hay oportunidades de mejora, de ser necesario, ¿no? Si se va a comprar un equipo nuevo o se pretende rediseñar un proceso haciendo un cambio de layouts, o se va a ofrecer algunos otros pues servicios al cliente, que esto se haga primero un análisis de caso de negocio antes de decidir hacer la inversión. Y de esta manera estamos seleccionando las causas, o sea, las acciones que van a eliminar las causas, sin antes evitar caer en un gasto innecesario que puede llevarnos pues a una situación donde la alta gerencia no va a estar muy feliz, va a quizás querer abandonar el sistema CQI 20 como un método verdaderamente efectivo para solucionar los problemas. Entonces, todo esto también cae en responsabilidad de nosotros, el equipo, de cuidar que el seguimiento sistemático de la solución del problema esté bien sustentado de tal manera que no se convierta en algo que la alta gerencia considere inútil, o sin antes haber podido demostrar su efectividad, ya esté descartándolo y quiera regresar a las acciones correctivas que eran acciones de síntomas más que de verdaderas causas raíces, o que eran acciones de modo de escape potencial más que verdaderas causas raíces del problema
que nos está reclamando nuestro cliente o que está sucediendo en nuestros procesos. Aquí pues hay que considerar todo lo que tenemos de información estadística, ver tendencias. En la parte de la prueba, que quizás vaya alguien a considerarlo como parte de las preguntas finales, pues se hace mucho hincapié en que el equipo debe de ser muy creativo en este sentido, debe de buscar cómo replicar el problema y de esta manera probar cómo apagarlo y cómo encenderlo. Cuando eso se da, cuando ya tenemos una demostración de que la acción correctiva propuesta, si la quitamos, activa el problema, lo replica, y si la implementamos, lo previene o lo detecta, entonces estamos haciendo prueba, confirmando que la acción correctiva va a ser efectiva. No nos esperamos a ver qué sucede en los próximos días, en el próximo mes, o a ver si el cliente nos reclama en lo que resta del año para demostrar que la acción correctiva fue verdaderamente una acción efectiva. Entonces, este método de encender y apagar es recomendado, pero también cuando se haga la acción correctiva, tomemos en cuenta que debemos asegurarnos que no solamente funciona en una parte de lo que es el problema, sino si en una especificación tenemos una tolerancia mínima, máxima, vamos a ver que la acción correctiva sea capaz que no suceda con las acciones ya implementadas cuando se tiene en el valor mínimo. Por ejemplo, en este caso, un setup de un equipo lo vamos a poner en el mínimo, vamos a correr para ver si no sucede el problema. Luego ya nos vamos al punto medio o al máximo y hacemos lo mismo. Una vez que se demuestra que la acción es del setup, es claramente establecido que la acción correctiva va a ser efectiva. Aquí se tiene también la consideración muy importante que la falla se debe replicar en las mismas condiciones en las que ocurrió el problema. Muchas veces el problema ocurrió en manos del cliente. Posiblemente tengamos conocimiento suficiente o un equipo de la misma empresa se traslada al sitio del cliente o al lugar donde ocurrió el problema para conocer más sobre las condiciones en las que ocurrió el problema. Pero en otras ocasiones también tenemos que replicar el problema en nuestros procesos y o en pruebas, ya sea que nosotros desarrollemos alguna prueba para validar esa acción correctiva o contratemos un laboratorio externo para que nos ayude a hacer esas pruebas, ya que comprar equipos para poder validar los cambios de diseño o los cambios que se hayan hecho en el proceso pudiera ser demasiado oneroso y no estamos en condiciones de poder ofrecer eso como parte de la acción correctiva a la dirección. Si de por sí, si no hay suficiente información para poder sustentar el análisis de causas y le llegamos con una acción en la que no tenemos bien demostrado que la causa va a ser efectiva y que la compra de esas inversiones, que la dirección va a pensar en términos de recuperación de inversión, no la va a ver como algo que va definitivamente a solucionar el problema si es que no le mostramos nuestro análisis de validación de la acción correctiva, ¿no? Vamos a demostrarle a la dirección que sí hicimos una validación y vamos a llevarle evidencia de esta. Muy importante. Todo ya sea un análisis estadístico, una simulación de tipo análisis finito o o los estudios de un laboratorio externo o de nuestros laboratorios internos para respaldar que la acción que vamos a tomar es una acción efectiva. Y de aquí ya vamos dándole forma a la solución del problema de una forma, de manera efectiva.
Ahora hay que llevar la implementación de las acciones. Una vez que ya tenemos las acciones establecidas, el mismo equipo de solución de problemas va a tener que llevar la implementación a los lugares donde se identificaron la aplicación de esas acciones correctivas. Puede ser el proceso afectado, puede ser el área de control de documentos, si es que dejó escapar algún documento que no era la versión más actualizada y eso ocasionó el problema. Pudiera ser también el área de ventas que omitió alguna parte de la información que debió haberle dado a nuestro departamento de ingeniería de producto y por lo tanto ingeniería de producto no lo especificó y manufactura no pudo llevar a cabo esa actividad, etcétera. Entonces vamos a verificar las acciones correctivas como entrada. Esto ya vimos que vamos a hacer la prueba. Vamos a establecer todas las mejoras, especialmente en las áreas de ocurrencia. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado porque las causas de ocurrencia son la forma en que hemos estado resolviendo problemas en los últimos años, pudiéramos decir o pudiéramos llegar a la conclusión de que nos hemos fijado mucho en el costo y en la severidad y hemos dejado por un lado los problemas menores que tienen un costo bajo o que no tienen un impacto de severidad alta, pero al ignorarlos, o sea, al ignorar la frecuencia de ocurrencia, pues estamos creando una montaña de pequeños problemas que a la postre se van a convertir en un problema mayor. Entonces, es importante considerar una combinación de severidad y ocurrencia como parte de nuestro análisis para tomar en cuenta en la validación de las acciones correctivas. En esa parte también hay que considerar la capacidad de reducir las causas de variación, el rango de la especificación para hacer un ajuste en un setup o en un diseño tiene que aterrizarse, pues lógicamente con una capacidad de ese proceso donde se va a realizar el producto. Esa variación se tiene que hacer a través de un estudio de capacidad de capacidad de proceso, ¿no? Todos sabemos y hemos de alguna manera alguna vez participado quizás haciendo estudios de capacidad de proceso, los que estamos en el área de manufactura, o se los hemos pedido a nuestros proveedores para que nos demuestren que las partes que vamos a incorporar en nuestros productos son partes que tienen la calidad y la variación permitida en nuestro diseño. Una vez que las acciones correctivas ya se empezaron a implementar, ya podemos remover las acciones de contención. En las acciones de contención podemos tener alertas de calidad, que pudieran ser las primeras acciones de contención en piso o en el área de oficinas. Puede ser que el equipo haya establecido una alerta de calidad que simplemente dice, nos ocurrió este problema y para evitar que vuelva a seguir pasando, vamos a procurar tener cuidado sobre estas cosas. Esa es la alerta. Solo está conteniendo que vuelva a pasar el problema en el proceso, pero no está evitando que vuelva a ocurrir en otros procesos similares o no está eliminando la causa, por así decirlo. Entonces, vamos a considerar si la acción correctiva ya fue debidamente validada como efectiva, ya es tiempo en el que porque podemos remover las acciones de contención que estaban soportadas quizás por una alerta de calidad. Con todo esto, el resultado de la implementación de las acciones nos va a llevar a la necesidad de verificar las acciones de ocurrencia, verificar las acciones de escape y las acciones sistémicas. En esta verificación, pues lógicamente vamos a tener en cuenta, asegurarnos de que en el periodo de tiempo definido, los problemas no se hayan repetido, que no haya pasado nada, que no haya recurrencia de ese mismo problema. Entonces, con esa verificación, vamos a llegar a demostrar
que las acciones están siendo implementadas de manera efectiva y son efectivas, valga la redundancia, para evitar o prevenir que el problema ocurra de nuevo. Cuando se hace la verificación de efectividad de las acciones, la probabilidad de ocurrencia del problema. En esto, pues, el equipo va a hacer uso de su creatividad. Quizás sea necesario hacer las mismas pruebas que ya hicimos cuando la validamos otra vez para ver si el tiempo ha sido un factor en otros turnos, en otras, al final de cierto periodo, en diferentes turnos, para demostrar que la acción realmente es efectiva en cualquier lugar, ¿no? Donde esté haciéndose el mismo producto o ofreciéndose el mismo servicio. Aquí se tiene que demostrar que las acciones están ya implementadas y verificadas y es entonces el momento en el que definitivamente ya se pueden retirar las acciones de contención. Ustedes quizás se han de acordar, dicen, tenemos acciones de contención, pero no sabemos cuándo quitarlas. Ya ha habido ocasiones en que llega la auditoría externa y tenemos todavía ya la acción correctiva implementada, pero el auditor encuentra que hay una alerta de calidad ahí en el proceso y dice, oye, ¿esta alerta qué? Bueno, pues es que la implementamos para evitar la recurrencia del problema, pero si ya tiene la acción correctiva, ¿para qué tienes esta alerta aquí? Se supone que la acción correctiva es efectiva para prevenir el problema. Ahí es uno de esos peros que tenemos que considerar. Hay que remover la alerta de calidad una vez que se ha demostrado que la acción correctiva ha sido efectiva. Dentro de lo que pudiera también considerarse una parte que no todos los sistemas de solución de problemas anteriores consideraron o que en esta recogiendo y no dejando fuera es hacer reconocimiento y documentación de las lecciones aprendidas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, una vez que se ha identificado una acción en un área, allí es correctiva, pero en las otras áreas donde hay procesos similares, partes similares, en esas otras áreas va a ser preventiva y esa lección de ese conocimiento logrado, que ya se transcribió a los análisis de riesgos, a la documentación del sistema, se va a asegurar que esté en las documentaciones de otros procesos similares, en otras plantas, inclusive en otras localizaciones, en otras oficinas. Aquí podemos considerar qué cambios hubo no solamente en el hardware, sino en el software, que son las habilidades blandas, en el conocimiento, en las prácticas de trabajo documentadas. Y pues los análisis o sea, entre las mejoras pudiera haber métodos de detección de problemas, poca-yoca o de prueba-error, ¿verdad? Que nos permitan ser replicados en otros procesos donde los problemas pudieran ocurrir de la misma manera, ya sea un mismo diseño, un mismo producto, una misma operación, un mismo número de parte o una parte similar o un producto muy similar al producto donde ocurrió el problema. Las lecciones aprendidas deben de mantenerse documentadas como parte del conocimiento de la organización y este es otro requisito de la norma ISO 9001 en el que el tener, el recolectar y mantener los conocimientos que la organización va ganando a través de la solución de problemas y más cuando se trata de problemas que han sido debidamente resueltos a través del análisis de datos y la validación de acciones correctivas, pues es un conocimiento valioso que tenemos que conservar y pues lo podemos tener ya como una evidencia ahí para cuando vengan las auditorías y algún auditor externo
toca el tema de cómo se está gestionando el conocimiento de la organización. Quizás algunos de ustedes hayan sido auditados en esto ya, quizás en ningún caso se haya auditado este punto. A lo mejor los auditores externos, al ir viendo las evidencias de auditorías en todos los procesos auditados, van haciendo su propia conclusión de si hay o no una buena recolección de evidencias de conocimientos de la organización. Pero aquí esta es una excelente fuente para validar el conocimiento de las lecciones aprendidas a través de un problema que ocurrió. ¿Cómo solucionamos ese problema? Debe quedar debidamente documentado para que futuras generaciones de profesionales que lleguen a la empresa no tengan que descubrir el hilo negro, ya encuentren documentación de cómo se solucionó el problema, qué mejoras se hicieron a los procesos, y a ellos les toque quizás validar en otra estadía si esas acciones siguen siendo todavía adecuadas y efectivas en las condiciones de operación que se encuentra la planta, que debió haber tenido ya muchos cambios, muchas mejoras de diferentes tipos por diferentes investigaciones de solución de problema. Entonces, exhortamos a todos para que tengan una base de datos, una biblioteca virtual inclusive, donde se guarde toda esa información que haya resultado como ganancia de la lección aprendida al solucionar los problemas que nos han afectado en el pasado. Prevenir la recurrencia, pues es lógicamente parte de la validación de la acción. En esta etapa, pues el equipo va a considerar las evidencias revisadas durante el proceso de verificación en sitio y inclusive va a considerar otros hallazgos claves que pudieran estar relacionados con esa misma no conformidad, con ese mismo problema. En este caso, el replicar el problema es esencial, como lo mencionamos, y lo que se busca es, como resultado final de la implementación de las acciones correctivas, una vez que se ha verificado y validado que al replicarlas son verdaderamente efectivas para prevenir la recurrencia del problema, es institucionalizar esas acciones dentro del sistema. Y esta institucionalización es a través de la documentación, de la promoción. En las reuniones de dirección vamos a hablar de esos logros, vamos a utilizar los datos, todas las tendencias, los análisis que hayan resultado como parte de esto y de otras acciones correctivas para, con información que hace que el ejercicio de revisiones por la dirección sea verdaderamente un ejercicio productivo que venda la importancia del sistema de gestión de calidad y que principalmente justifique la necesidad de implementar un sistema de solución de problemas como es el caso del método CQI 20. En resumen, el seguimiento se puede decir que sin considerar la lección aprendida, que es algo que estamos recomendando, nos llevaría a 8 pasos. El primero sería, aquí tenemos un cronograma que no tiene definido los tiempos porque los tiempos varían de un tipo de problema a otro. Lógicamente, para que un sistema de acción correctiva sea considerado efectivo o para que el proceso de acción correctiva sea considerado efectivo, necesitas tener un tiempo límite que sea congruente. Por lo general vemos que las acciones sencillas, las de corto plazo, se resuelven en 30 días y las otras que pudieran significar un grado de dificultad un poco más alto pudieran llevar 2 meses. Pero si se trata de una acción de largo plazo,
debemos de considerar el uso de planes de acción para que dentro de los 30 días primeros, después de que se identificó o se inició el estudio del problema, cuando fue comunicado, ya tengamos un entregable, ¿no? Que en el plan aparezca para esta fecha, que es 30 días posteriores a que nos dieron notificación del problema. Ya tenemos una innovación, cambiar equipos, y el plan puede decir cotizar la compra de el equipo XYZ con 3 proveedores. Entonces, ¿cuáles van a ser las evidencias? Esa vamos a poner una fecha límite que sea en los próximos 30 días laborales, y las evidencias va a ser que exista precisamente una orden de compra, que tengamos identificado ya 3 proveedores y que los proveedores nos hayan mandado las cotizaciones. Los siguientes pasos, pues, se van a ir desarrollando a medida que el plan evolucione. Pero no podemos presentar al auditor o a nuestra gerencia nada como parte de las actividades que hizo el equipo. En el seguimiento, si no podemos resolver el problema a corto plazo, tenemos que tener un plan, y ese plan debe tener entregables a corto plazo. De lo contrario, pues estaríamos haciendo que el problema se postergue, o lo podríamos estar con, la dirección va a pensar que hemos estado perdiendo el tiempo, y que la verdadera razón por la que se armó el equipo ha perdido sentido, y eso también podría ser algo negativo para que la gerencia alta nos apoye con este tipo de metodologías. Bueno, pues con esto doy por terminada mi presentación. Doy la palabra al ingeniero Rafael Gómez para que él me haga el favor de canalizar las preguntas que pueda estar ahí en la audiencia. Adelante, Muy bien, ingeniero. muchas gracias, muy completa la información, de verdad que sí, muy, muy completa esta información de cómo usar esta guía para la Hay solución problemas de efectiva audio del ahí, problema. ingeniero. Eh, bueno, vamos entonces, si hay preguntas, si hay preguntas aquí, alguien quiere abrir su micro, o si tienen alguna pregunta en el chat, con toda confianza, por favor, la pueden hacer llegar, eh, para el ingeniero Francisco Gutiérrez, sobre este tema del CQI 20. Entonces, adelante, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o que han estado trabajando ustedes ahí en su organización, también, claro, compartir el conocimiento. De esto se tratan estos webinars que estamos teniendo en esta semana de la calidad. Adelante, por favor, si alguien quiere abrir su micro, o ponerlo en el chat. Adelante. Dice Juanita Terán, ¿dónde puede encontrar más información de los 6 amigos para documentar la información? Pregunta Juanita Terán en el chat. ¿Dónde puedo encontrar más información de los 6 amigos para documentar la información? Bueno, sí, los 6 amigos se han utilizado en muchas ocasiones como parte de los cursos de auditoría, ya sea interna o las de auditor líder, porque cuando se está buscando la evidencia, debemos de asegurarnos que tengamos esos seis amiguitos, ¿no? Que es que tengamos claro qué problema es, dónde ocurrió, quién fue responsable, cómo ocurrió, cuánto, inclusive la séptima parte sería cuánto es el efecto, la magnitud del problema, ¿no? Bueno, pues mira, yo creo que Rafael Melo pudiera tener respuesta para eso, si es que en alguno de los cursos que ofrece MIR tienen la formación de cómo se, se hace. Es muy probable que en la web encuentres un poco de información, pero no tan específica, así como quizás tú quieras eh, eh, encontrarla, ¿no? Espero que esto haya contestado tu pregunta. Pero sí, en Eh, general,
la noticia es otro tema importante, ¿no? En un periódico, como decía, las 6 obviedades de la noticia son, si una noticia en un periódico no dice dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, qué fue lo que sucedió, cuánto fue la magnitud del daño, no es una noticia, está incompleta. Entonces, es igual, el mismo enfoque se aplica para identificar o definir la declaración de un problema en la forma ya como lo queremos a definir para poder iniciar nuestro análisis de causas. El problema como nos llega del cliente o de quien lo detectó en el proceso no es necesariamente así como nos lo notifican el problema real. Hay que buscar definirlo, el equipo tiene que definir ese problema y este método de los 6 amigos pues es una recomendación. Debe de haber, Bien, Inge. debe Muy bien. sí, También, bueno, Adriana Gómez dice amigos o sombreros, es lo que pone en el chat, Adriana. ajá. También los 6 sombreros es otra metodología. Ahí lo que buscamos es que quien arma el equipo, que es el dueño del proceso y con su líder, que, que establezca roles donde puede suceder que en un equipo de solución de problema tengamos a una persona que es el monólogo, ¿no? Que no sea un monólogo, que todos tengan un rol definido, a minutos de los avances para hacer los análisis de la información que se está recabando y vas a presentarla en las siguientes reuniones, a ver cómo vamos. Vamos a ver el monitoreo, el seguimiento de los KPIs o de la forma de monitoreo que estamos implementando. Eh, vamos a invitar a Gabriel, que es una persona que conoce mucho del proceso, y él nos va a estar ayudando con las ideas de que sean más apegadas al problema y no sean tan especulativas como las del resto del equipo. Si conocen ahí a alguien, a ver, tú vas a ser el que va a poner pautas y vas a decir, ¿saben qué? Esta hipótesis que estamos discutiendo no me parece lo suficientemente sólida, así que por ahí no nos vamos a ir. Y se van descartando o se van poniendo como los nuevos métodos de educación, que no es lo que diga el maestro, sino que también se utiliza mucho el hacer que los equipos, haya un equipo que está promoviendo el tema y otro que se opone al tema para que en esa contraposición surjan verdaderas ideas de lo que podría estarse omitiendo y así llegar a mejores definiciones de problema. Entonces, los 6 sombreros es una técnica en la que se definen roles para que el análisis y la participación del equipo sea más amena y que tenga mejores resultados. No son lo mismo. No es lo mismo que los 6 amigos del auditor Bien, o del, perfecto. o Sí, del están diciendo aquí Juanita Terán, son diferentes. No sé si hay alguna otra pregunta, sobre sobre este tema del CQ 20. ¿Alguien que quiera poner en el chat alguna pregunta, algún comentario? Con toda confianza. Gracias, dice Adriana Gómez. ¿Quién más? aquellas personas que ya hayan tenido experiencia usando el CQI 20, que quieran platicar un poco sobre sus experiencias, sus dificultades, cómo las vencieron, o quizás aquellos que no han participado en un equipo de solución de problemas y han trabajado solos, ahora pudieran tener algunas dudas sobre cómo hacer que la gerencia apoye con esto. También adelante podría ser muy productivo que compartan sus experiencias, inclusive las experiencias con el 8DS o con otros métodos, para que el resto de los que están participando escuche también los puntos de vista de expertos y de practicantes como todos nosotros, que somos una comunidad de aprendizaje continuo.
Nubia Llamas, todo muy claro, dice. Ok. Gracias. Bueno, pues yo también Bueno, agradezco a la oportunidad de Mil para esta breve presentación. Sé que el tema tiene más de dónde sacar partido, tiene más de dónde pueda proveer eh, habilidades y conocimientos para los equipos de solución de problemas, pero el tiempo en el que estamos desarrollándolo es un tiempo muy medido. Entonces hablamos como solo de aspectos relevantes de las etapas en las que se desarrolla. Muchas gracias a Mir y muchas gracias a todos los que estuvieron participando. Esperamos que haya sido de provecho, que cuando menos con esta presentación haya surgido el interés por, por conocer más sobre el tema y, y de querer institucionalizar la cultura organizacional, incluyendo esta metodología como parte de ella. muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, Inge, Frankie. Muchas gracias a todos por atender este tercer día. Los esperamos mañana, 20 de febrero. Tenemos la parte aeroespacial, eh, la parte de la S9102. También vamos a tener la parte de piezas electrónicas, piezas falsificadas de la S60081 y el APQP y el PIPAP para la parte aeroespacial según el AS 9145. Entonces, igual, mañana tenemos tres conferencias, están invitados en la misma liga y pues nada, agradecer como siempre que estén aquí conectados en esta, como dijo el Inge Frankie, en esta comunidad que estamos aprendiendo cada vez más un poquito todos. Gracias, buenas tardes. Gracias.